Entonces, bueno, esa sería la propuesta. Vamos a ver hasta dónde llegamos con lo teórico, porque yo voy a necesitar también tiempo para revisar y devolver, pero bueno, va a ser un textito argumentativo viable para el tiempo de cursada, que son 2 meses, ¿sí? Bueno, hacemos una pequeña introducción. Vamos a tener estas 3 posturas, primero, que van a tratar de explicar cómo las personas hablamos, ¿no? Es una pregunta, no sé si se la habían preguntado ustedes ya, cómo hacemos para hablar, qué mecanismos operan allí, han pensado. Ya volvimos, ya estamos. Ah, perdón, profe, le estaba respondiendo a mi compañera. Me preguntaba por qué cerramos Zoom, y yo lo que pasa es que después de una hora creo que se Corta. suspende. Sí. Claro, y tenés que volver a iniciar. Bueno, tenía clases así y entendía, le explicaba a Gladys. Ah, está bien. Sí, Bueno, bueno. sí, Sí, que disculpe. No vuelva, que sé- vuelva. sí, sí, ya le dije que estamos, ya la avisé. Bueno, gracias. No, de nada. No sé si habían pensado, ya habían visto en alguna materia algo de adquisición del lenguaje o nada, cero. En lingüística. Bueno, a ver qué se acuerdan. Em, Creo que vimos algo de Piaget, vimos la teoría de Piaget, Bien, de la adquisición del lenguaje. Después, ¿quién más? Bueno, vamos teorías a verlo también. conductistas también. Eh, sí, bueno, la influencia social también, bueno, en lo que es el lenguaje, las características. Vygotsky. Digo, Sí, Vygotsky, sí, sí, bueno, sí. bien, vamos a profundizar. Entonces están en tema, algo se acuerdan. Vamos a nombrar un poco lo que dice cada uno y después vamos a desglosar cada propuesta. Recuerden que después de ver la adquisición del lenguaje, vamos a ver la adquisición del léxico, después los procesos del lenguaje, es decir, la producción, ¿sí? Los procesos productivos, y luego las patologías. Con eso cerraríamos lo teórico. Bueno, lo que va a decir el conductismo, después alguien que quiere intervenir me avisa y le doy la palabra, es que nosotros vamos a adquirir el lenguaje mediante estímulos, ¿sí? Sí. Va a haber estímulos desde el exterior, ¿sí? Que van a conducir a que las niñas, los niños en determinada etapa, ¿sí? Cuando van desarrollando, ¿no? A los 18 meses, va a ver que hablan mucho van a ver que hablan mucho de las etapas, las edades. Esos niños, esas niñas, van a empezar a decir palabras por esos estímulos que vienen de afuera. Van a encontrar un ejemplo que propone Reiter, que es que si el papá, cada vez que se acerca al niño y le dice que diga papá, y lo alza y lo abraza, y cada vez que se reproduce esa escena, el niño entiende que va a recibir un abrazo y lo van a levantar, va a decir la palabra papá, ¿no? Ese sería el esquema del conductismo. Es decir, que viene de afuera y nosotros venimos sin el lenguaje y lo vamos desarrollando posteriormente. ¿Sí? Claro. ¿Hasta acá les suena eso? El conductismo, vieron que siempre aplicamos conductismo nosotros. Sí, profe. Lo vimos bastante en primero. Bueno, a ver qué más pueden recordar de esto. ¿Cuál es la crítica, por ejemplo, que le podemos hacer? En esta situación de papá, ¿qué puede pasar? Que uno puede argumentar diciendo que, bueno, que el conductismo en realidad no explica otras situaciones. ¿Qué podría pasar Claro. en esa situación? Que la niña y el niño no digan papá, Claro. ¿no? Que digan mamá, tía, perro, ¿no? Que no siempre se cumpla ese circuito del estímulo-respuesta, ¿sí? Ujú. Esos son los ejemplos que después vamos a ver en el capítulo puntual, que el writer va diciendo, bueno, esta explicación no termina de cerrar, ¿sí?
Sin embargo, lo que vamos a ver es que, ustedes van a discutir, y después lo vamos a discutir cuando empecemos a leer, me van a decir, bueno, pero a veces aplicamos el conductismo. Siempre. De hecho, nosotras, claro, ¿quién dijo siempre? Luz, Ay, sí, Más que claro, nada para disciplinar, profe. Para eso claro, aplico. claro, ¿no? Para que nuestros niños, niñas, digan o hagan determinadas cosas, aparece esa praxis. Pero lo que perdón, me salió la madre de adentro. sí, es que cuando lean el capítulo, después las mamás, yo no soy mamá, pero bueno, sí he tenido niños muy cercanos, cuando lean vamos a discutir un poco más. Bueno, aparece, uno dice, bueno, sí, no explica del todo el conductismo, pero la realidad es que a veces las personas hacemos cosas porque nos estimulan de forma disciplinadora. Y de hecho, esa situación de te abrazo si me decís papá es bastante asimétrica. Eso también estaría bueno que ustedes lo piensen, ¿no? Pero lo que van a decir las otras teorías es que el conductismo no explica de ningún modo un montón de otros aspectos que se vinculan con la adquisición del lenguaje, ¿sí? Pero lo interesante es que ellos consideran que nosotros no venimos con ningún dispositivo mental, sino que lo vamos a adquirir en esa interacción de estímulo-respuesta. El lenguaje será una respuesta a un estímulo. ¿Sí? Después lo vamos a explayar. Luego, la teoría que es interaccionista o que tiene en cuenta lo social, la vamos a ver desde la perspectiva de Piaget, que me hicieron acordar que no había nombrado, y la perspectiva de Vygotsky y Luria, que son los soviéticos. Lo que van a decir ellos también es que, como hay Piaget dice, después lo vamos a desarrollar mejor, propone, si se acuerdan algo, lo pueden comentar, que nosotros venimos con determinado dispositivo innato, mental, a ver si alguien se acuerda, pero que no es el lenguaje. El lenguaje, ¿qué dice Piaget? ¿Quién se acuerda? Él no es conductista. Él habla de la interacción. ¿Qué dice que hacemos? No, él habla que tenemos un NID, Bien, le dice que tenemos un núcleo que es innato básico para todos y que en base a ese núcleo que tenemos la capacidad neuronal de generar a medida de que vamos produciendo el lenguaje, ¿no? Por bien, eso él no entra dentro de la categoría del conductismo, exacto. porque dice que nosotros ya nacemos con eso. Bien, nacemos con ese núcleo innato, básico, excelente, que memoria, que nos permite aprender, Claro. o sea, con esa capacidad de aprender es innata, ¿sí? Entonces, así como aprendemos, esto lo van a leer en el capítulo correspondiente, como aprendemos a andar en bicicleta, también aprendemos el lenguaje, ¿sí? Pero lo que sí tenemos es ese dispositivo mental que nos permite aprender. Digamos que él en algún momento se habla de la inteligencia, ¿no? Él lo denomina la inteligencia. Entonces considera que con la interacción con las otras personas del entorno, las niñas y los niños aprenden el lenguaje, pero que no viene con nosotros el lenguaje. Entonces, no es conductista porque no habla de estímulos, habla de un mecanismo mental que tenemos innato, que es ese mecanismo de aprendizaje o esa inteligencia que nos permite, además de aprender otras cuestiones, aprender el lenguaje. Por eso es una teoría vinculada, o sea, que se relaciona con lo social, ¿sí? Hasta acá vamos bien, veo que lo tienen muy, muy claro. Así que me parece que vamos a dar más clases juntas, más clases narradas juntas. Bueno, ustedes me dirán si les parece muy simple la primera clase, aumentamos el grado de dificultad, ¿sí? Bien, ¿qué decían los soviéticos? Natalia, ¿querés decir algo? No, iba a decir que una genia la compañera que habló sobre Piaget, se acordaba todo, perfecto. Nos salvó a todas, creo. Sí, igual no, si no se acuerdan no pasa nada, ¿sí? Yo solamente para dialogar un poquito.
Pero sí, Sí. muy bien, muy bien. Pueden ver, ¿no? Esta idea de que hay un mecanismo innato, habla de innatismo, pero lo innato no es la capacidad del lenguaje o la posibilidad de adquirirlo, sino es la capacidad de aprender. Y así como aprendemos a andar en bicicleta, este es el ejemplo que van a encontrar y otros, aprendemos el lenguaje, aprendemos a hablar, ¿sí? Es decir, no viene con nosotros esa capacidad. Esta es la discusión, ¿no? ¿Dónde está la capacidad? ¿Viene, no está, la aprendemos, nos la obligan a desarrollar, ¿sí? ¿Qué van a decir los rusos? Van a proponer que el desarrollo del lenguaje se vincula a la división social del trabajo. Entonces ¿se acuerdan? ¿Alguien quiere comentar? Es interesante. Natalia, ¿te acordás algo? Más o menos. ¿Lo que te Sí, acuerdas, por ejemplo? con respecto a los del campesinado ruso que hablaba Vygotsky. Bien, es decir, ¿por qué desarrollamos el lenguaje? ¿Qué necesitamos? Y una condición, no sé si decirlo de esta manera, pero una condición social que nos ayude a desarrollar el lenguaje, que no es Bien, lo mismo el lenguaje del campesinado ruso como los de la alta sociedad, por decirlo de algún modo. eso está muy bueno. Ahí ya también nos metemos un poco con socio, ¿no? Con los factores sociales. No vamos a llegar ahí porque está bien, pero sí. Hay una relación con el ambiente, con el espacio, con la organización social. Ahora lo vamos a... Después igual todo lo vamos a profundizar, pero hacemos un pantallazo para ver si hay motivación. A ver, Luz, ¿vos qué querías decir? No, que me acordé la palabra instrumento. Muy bien, Vygotsky habla de que es un proceso evolutivo con respecto Un al andamiaje. trabajo, claro, y el lenguaje es un instrumento para el éxito. Básicamente, o sea, esa es una frase que me quedó grabada. bien, Con bien. respecto a lo que vos decías, Natalia, del campesino y del que está arriba, ¿no? Está muy bien. Es decir, después lo vamos a desarrollar un poco más, pero lo que van a decir es que, dado que necesitamos organizar la vida ciudadana mediante la división social del trabajo, digamos, en un momento más primitivo, está muy bien lo que dijeron, evolutivo, porque hay ahí una cuestión evolutiva, en un momento más primitivo no era necesario que cada uno ocupara un rol en la recolección, el otro cocina, el otro sale a cazar, ¿no? La organización, la división social del trabajo arranca, ¿sí? En determinado momento de la vida humana, se complejiza cada vez más, porque hay que, a medida que la vida humana se complejiza, vieron que se dividen más las actividades, cada vez más, cada vez más. Entonces ellos dicen que dado que se produce la división social del trabajo, requerimos la comunicación para poder organizar esa división social, ¿sí? Entonces, dado que necesitamos comunicarnos, vamos a desarrollar el lenguaje, ¿sí? Entonces aparece también la función comunicativa acá del lenguaje, ¿no? Ellos hablan después vamos a ver que unos dicen que el lenguaje sirve para pensar, generar ideas, otros dicen que es para comunicarnos, ¿no? La función principal del lenguaje, o la función más importante, algunos dicen que es la comunicación, otros dicen que es generar ideas, bueno, esto va a aparecer acá, pero ellos, las dos propuestas, la de Piaget y la de los soviéticos, Vygotsky y Luria, proponen que necesitamos una interacción con otras personas para que nos enseñen, en el caso de Piaget, o para, en esa interacción que implica la organización que divide las tareas, bueno, necesitamos comunicarnos. En esa interacción desarrollamos el lenguaje. Esto es a grandes rasgos, ¿sí? Después vamos a ver algunos detalles cuando vayamos leyendo los capítulos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, él habla de... Nosotros ahora no nos vamos a meter porque son rusos y por supuesto que marxistas, ¿no? Pero
pero nos vamos a concentrar en esto, ¿no? Ellos dicen que el lenguaje tampoco viene con nosotros, que tampoco es una reacción a un estímulo, sino que implica la interacción. Y en esa interacción vamos a empezar a desarrollar el lenguaje. ¿Sí? Hola Hernán, estamos acá haciendo un pantallazo de algunos contenidos y que vamos a ir desglosando próximamente y en 15 días nos volveremos a ver. Igual después lo repetimos. ¿Querés decir algo? Hola, profe, ¿se escucha? ¿Qué tal? Sí, Ah, sí, porque no uso Zoom y no sé. pongo play. Entonces, la pregunta es, ¿cómo adquirimos el lenguaje? Siempre va a ser la misma pregunta. En un momento vamos a tomar una posición, que eso es lo que a mí me gustaría que hagan en este pequeño texto, que tomen una posición basándonos en el caso de Yuna, que es la protagonista de Las primas de Aurora Venturini, que es un novelo, ¿sí? A ver qué les parece, ¿sí? Capaz que me lo tiran por la cabeza, pero creo que puede funcionar. Entonces, tenemos el conductismo, que considera que el lenguaje es un estímulo, perdón, es una respuesta a un estímulo, es decir, no viene con nosotros, viene de afuera. Tenemos estas teorías interaccionistas, la de Piaget y la de Vygotsky y Luria, que proponen que mediante la interacción se va a desarrollar. Unos van a decir que lo aprendemos, Piaget, y otros van a decir que desarrollamos esta comunicación, ¿no? Y que también se va complejizando y el lenguaje se va a ir complejizando a medida que esa interacción generada por la división social del trabajo aparezca y se complejice. Bueno, y la última postura es la innatista. ¿Se acuerdan algo de Chomsky, el innatismo? Esa gente, esa gente que trata de explicar cosas difíciles de explicar. ¿Algo? Yo me acuerdo de una analogía con la computadora, digamos, Bien. como que nosotros tenemos redes que se interrelacionan y bueno, mediante esas capacidades que tenemos adquirimos el lenguaje. No me acuerdo mucho, pero es lo Bien, único que tengo muy ahora. bien. Está muy, muy bien, otra con mucha memoria, Diana. Exactamente, ¿no? Chomsky va a proponer el esquema este, ¿no? El de principios y parámetros, que el cerebro es una especie de computadora, en el sentido, computadora en el sentido de procesador. Vieron que la computadora también es un procesador, ¿no? Entonces, el cerebro procesa, pero a grandes rasgos, pues vamos a ver qué dice el manual y vamos a leer algún capítulo de Chomsky. Digamos, hay una capacidad innata, propone él, mental, que está alojada en el cerebro, que viene con nosotros, está en nuestros genes, ¿sí? En los genes de la cría humana, ¿no? Van a ver que habla así, ¿no? En el manual niño, niña, cría humana también aparece. Es decir, que tenemos hay dos palabritas que se asocian, que las acuña Chomsky y se asocian siempre con Saussure, que son la competencia y la actuación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esas aparecen siempre. La competencia es esa capacidad que Chomsky propone, que es esa capacidad mental que tenemos del lenguaje. La capacidad lingüística o la capacidad del lenguaje que es innata. Viene en el ADN humano, por eso es la teoría innatista. ¿Sí? Y la actuación es el habla. ¿No? ¿Se acuerdan que Saussure dice la lengua y el habla? Bueno, Chomsky habla de competencia y actuación. Serían lo mismo. Entonces, Chomsky es como el padre de la teoría innatista de adquisición del lenguaje. Dice que nosotros estamos condenadas a hablar. En algún momento va a necesitar, menciona la interacción, ¿sí? Pero no podríamos desarrollar el lenguaje si no tuviéramos esa capacidad innata en esta propuesta, ¿sí? El cerebro funciona, tiene como un mecanismo, ¿sí? Unos módulos, después lo vamos a ver,
que permiten procesar la información del entorno y transformarla, ¿no?, en este lenguaje. Entonces, lo vamos a hacer tarde o temprano. Más estímulo, menos estímulo, con televisión, con radio alrededor. Entonces, hay un montón de... el manual es muy gracioso porque hay un montón de chistes al respecto, porque pensamos que los bebés, ¿no?, dicen mamá, dicen tío, y en realidad, bueno, dicen algo, pero nunca lo asocian a ese significado. Bueno, ya después lo vamos a pensar un poco mejor. Entonces, estas son las 3 teorías de la adquisición del lenguaje. Lo interesante sería que leamos, vayamos leyendo la información y tratemos de tomar una posición. Y por eso es un texto argumentativo, el primer ejercicio que les voy a pedir, que va a ser viable, lo van a poder hacer. Tomar una posición basándonos en lo que ocurre en esta novela de Aurora Venturini y argumentando, ¿no? Bueno, considero que el lenguaje es innato y en este personaje, bueno, una de las razones que dan los psicolingüistas para considerar que el lenguaje es innato es que cuando las personas tenemos una patología que digamos, implica alguna problemática del lenguaje, no podemos hablar bien, tenemos dislexia, ¿no? Después vamos a ver puntualmente, entonces eso indicaría que sí hay una cuestión innata, porque si no fuera así, podríamos aprenderlo. Pueden ver esta idea, entonces, ver las patologías y ver algunos errores respecto de la normativa, sirve para pensar que la mayoría acordamos, bueno, muchos acordamos con que el lenguaje es innato, es decir, hay una predisposición mental, y si tenemos una lesión cerebral en la zona del lenguaje, no lo vamos a poder desarrollar, no lo vamos a poder aprender. Entonces, quiere decir que se aloja en el cerebro, ¿sí? Después vamos a ver cómo lo procesa, porque acá, no sé, seguramente alguna intriga, alguna inquietud genera esta posición. ¿Qué le discutirían a Chomsky? ¿Qué le discutirían los rusos? Esta es siempre la pregunta que surge. No, la importancia del entorno. Exacto. Ahí siempre hay un ejemplo que damos siempre, que se da siempre para decir, pero ¿y qué pasa con estas personas que les pasó tal cosa? Hay unas personas que no tuvieron interacción, los niños lobo, los niños expósitos, se dice, ¿no? Los niños que se criaron con animales, ¿qué les pasó a esos niños? No desarrollaron y no recuperaron nunca todo eso que pasó, todo eso que perdieron en el medio. Logran hablar, no sé si han visto casos, hay niños que han sido abandonados, se perdieron, bueno, distintas cuestiones, bueno, no han desarrollado. Pero Chomsky no habla de eso, él dice, después a medida que vayamos leyendo, vamos a discutir, y seguramente habrá posiciones encontradas. Él dice que nosotros tenemos una capacidad, esta predisposición mental, y que esa predisposición procesará información externa, pero que si no tuviéramos esa capacidad en los genes, no podríamos hacerlo. Estamos condenados a hacerlo en relación con el entorno. No es que niega el entorno, pero dice, venimos con la capacidad. Después puede haber alguna dificultad para que se desarrolle plenamente, pero está en nosotros, no viene de afuera. ¿Sí? Ahí todo el tiempo gira la discusión. Después ustedes no tienen que tomar una posición para siempre, pero sí para el texto argumentativo, ¿sí? Después vamos a ver un poquito cómo se adquieren las palabras, el léxico, y ya después pasamos a cómo producimos, ¿no? ¿Qué hace esta máquina mental para producir oraciones, palabras, ¿no? Es maravilloso. Entonces uno de los objetivos, que también vamos a leer al principio de las clases, es justamente pensar en torno al lenguaje. Nuestro objeto de estudio es el lenguaje, nos interesa saber qué pasa y ahora nos vamos a preguntar, ¿cómo es que hablamos?
piensen todos los mecanismos que ponemos en acción para hablar, ¿no? Los gestos, esto de organizar, pensar, bueno, digamos, todo se da, a veces parece inconsciente, pero hay un gran esfuerzo y es algo maravilloso que solo es de la especie humana, ¿sí? Entonces nos vamos a preguntar, vamos a indagar en torno bueno, esta habilidad que tenemos, que tiene que ver con comunicarnos, pensar, ¿sí? Ordenar sintácticamente, incluso hasta cuando cometemos errores respecto a la norma, estamos siguiendo estas estructuras mentales, ¿sí? Que están allí en nuestro cerebro. Bueno, esto es un poco la presentación. Yo creo que podemos ir cerrando acá. ¿Cómo se sienten? ¿Van bien? Que fue un repaso necesario, profe. Sí, me pareció muy constructivo, sí, sí. ¡Ay, qué bueno! Interesante, sí, ¿no? Qué bueno. Después vamos a retomar y profundizar todo. Quizá arranquemos un poco con cuál es el objetivo de la psicolingüística, eso también lo vamos a ver, para qué pensamos, ¿no? O sea, de qué vamos a pensar desde acá, pero puntualmente es eso, ¿no? Es pensar cómo se vincula el lenguaje con la mente, ¿sí? Con el cerebro, qué opera allí, la capacidad del ser humano de poder, por ejemplo, interactuar mediante estos mecanismos psicológicos, ¿sí? Y lo que busca la psicolingüística es tratar de encontrar como modelos mentales gramaticales. ¿Qué estructuras ya vienen en nosotros? ¿No? Esto es muy chomskiano, modelos mentales gramaticales, es así Chomsky, pero hay algo que viene de también es evolutivo, creo que vos, Natalia, lo dijiste, o Luz, o alguien dijo, ¿no? Es decir, en algún momento de la evolución del hombre apareció el lenguaje genéticamente y viene plasmado en nuestro ADN. Y esto es Chomsky, ¿no? Después van a ir leyendo y bueno, van a tomar una posición. Pero bueno, por mí la consigna sería, dejo de grabar, así no queda